Como bien sabemos, estamos estudiando el Catecismo de Hércules Collins. O sea, estamos estudiando la Biblia, auxiliados por el Catecismo de Hércules Collins. Y estamos estudiando específicamente el Padre Nuestro. Y hoy corresponde a la próxima petición, que es: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es lo que dice el Catecismo de Hércules Collins? En la pregunta 149, él pregunta: ¿cuál es la quinta petición del Padre Nuestro? Y él responde: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es decir, y ahora lo va a parafrasear, lo que quiere decir, que por causa de los méritos de la sangre de Cristo, no nos imputes, por favor, a nosotros nuestros pecados miserables y todas nuestras desdichas, ni ninguna de las ofensas que hemos cometido y que está ligada a nosotros. Así como también recibimos este testimonio de tu gracia en nuestros corazones, que nos proponemos firmemente a absolver y perdonar sinceramente de todo corazón a todos los que nos hayan ofendido. Ok. Dice en el versículo 11 del capítulo 6 de Mateo, en el versículo 12, por favor, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a esa primera parte. Y perdónanos a nosotros. Se está haciendo una petición: Señor, perdona ¿a quién? A nos. ¿Quién es nos? Nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los creyentes, los hijos de Dios. Recuerden que la oración empieza: Padre nuestro. Lo primero que quiero aclarar es que no todas las personas son hijos de Dios. Cristo lo dejó bien claro, que solamente los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solamente los creyentes. Cuando dice perdónanos a nosotros, ¿nosotros quiénes? Los hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre celestial. Perdónanos nuestras deudas. Miren la palabra que está ahí. En otras traducciones dice ofensas, pero aquí prefirió, la traducción se fue más por deuda. Y es que realmente nosotros estamos en deuda delante del Señor. Y aquí vamos a explicar un poco el Evangelio. Quiero que busquemos este texto. Lo podemos ver en 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice la Escritura de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo sé que este texto yo lo he explicado otras veces aquí, pero hermanos, como dice Sujel Michelén, nosotros debemos orar para que nunca perdamos la capacidad de asombro. ¿Qué cosa es la capacidad de asombro? El Evangelio es tan glorioso que a nosotros nos debe asombrar cada vez que lo escuchemos. O sea, no debe resultar en que llegue un punto en que se vuelva tedioso para mí el Evangelio. Y debemos orar a Dios para no perder esa capacidad de asombro. Aunque ya hemos analizado este texto otras veces, cada vez que lo analicemos debemos ver y hallar gloria en lo que se está explicando ahí. ¿Qué dice en el versículo 21? Al que no conoció pecado, ese es Cristo. Cristo tuvo una vida perfecta, y eso es clave. Cuando digo una vida perfecta es que Cristo hizo lo que no pudo lograr Adán. Adán tenía todas las condiciones perfectas y creadas para nunca fallar. Estaba en un huerto precioso, tenía la bendición de Dios sobre él, tenía una mujer preciosa que Dios le hizo para él, todo estaba bajo de sus pies, él tenía señorío, se le permitió sojuzgar la tierra, los animales y toda la creación. Sin embargo, Adán, teniendo todas las condiciones habidas y por haber, peca en el mismo huerto. Sin embargo, después viene Cristo, está en el desierto, en un lugar con calor, con sed, 40 días sin comer, y viene el mismísimo diablo y viene a tentarlo y no falla. Por lo tanto, vemos a Adán en el paraíso teniendo todas las condiciones fallando, y vemos a Cristo en el desierto teniendo todas las condiciones para fallar y no falla. Por tanto, Cristo se convierte entonces en el postrer Adán, lo llama la Escritura. ¿Qué cosa es el postrer? El último Adán. Él es el otro representante que tenemos los seres humanos. Básicamente se lo voy a poner de esta manera. Cada ser humano tiene un representante, o lo representa Adán o lo representa Cristo. Todos aquellos que no se han refugiado en Cristo por medio de la fe, su representante es Adán. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que así como en Adán todos mueren, también todos los que están representados por Cristo, esos son los creyentes en Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados. La clave ahí es en. Todos los que están en Adán mueren. Todos los que están en Cristo son vivificados. Porque la gente dice, no, la expiación es ilimitada, porque dice todos, mira, todos en Adán y todos, sí, pero todos quieren, todos en Adán y todos en Cristo. Son dos grupos distintos. No está hablando de todos los seres humanos. Está hablando de todos los seres humanos que están en Adán, representados por Adán, y todos los seres humanos que están en Cristo, representados en Cristo. Estos van a morir, estos van a ser vivificados. Por tanto, cada uno de nosotros o tiene a Adán como su representante, y el que tenga a Adán como su representante morirá, o tiene a Cristo. Y el que tenga a Cristo como representante
vivirá. Cristo, dice el versículo 21, que no conoció pecado, a pesar de que vivió en una circunstancia que todo conspiraba para que él pecara, él no pecó. ¿Qué pasó? Dice la otra parte del texto, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros, ¿quiénes? ¿Quién es nosotros? Porque esto es un serio problema y los arminianos aquí es donde ellos se van, porque ellos ven en nosotros y refieren el mundo entero. La raza humana, toda la humanidad pregunta, ¿de quién se viene hablando en el texto? Porque el nosotros siempre sustituye al sujeto de la oración. Si yo le estoy diciendo, los miembros de esta iglesia estamos muy felices porque pintamos la iglesia. Nosotros nos regocijamos en eso. ¿Quién es nosotros? ¿La humanidad o los miembros de esta iglesia? Entonces, hermanos, aquí, ¿quién es nosotros aquí? Nosotros los creyentes. Que dice claramente, al que no conoció pecado, que ese es Cristo, por nosotros nada más, expiación limitada. Lo estoy diciendo con todas las claves para que nadie diga que no está hablando claro. Lo estoy diciendo bien claro. Por nosotros nada más, no fue por la humanidad entera. Por nosotros, Dios hizo a Cristo pecado. ¿Qué significa que lo hizo pecado? ¿Que Cristo se convirtió en un pecado? No, no es eso lo que está queriendo decir el texto. Lo que está queriendo decir el texto es que Dios cargó sobre Cristo los pecados de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Volvemos de nuevo. ¿La humanidad entera? No. Nosotros los creyentes. Dios cogió la culpa, nuestros pecados pasados, presentes y futuros y se los imputó a Cristo. ¿Qué cosa es imputar? Poner a la cuenta de. Yo tengo 2,000 pesos y se los imputo a Dori. ¿Qué significa? Que cuando Dori llega al banco, ella en su cuenta tiene 2,000 pesos que ella no sudó, pero yo se los imputé a ella, yo se los puse a la cuenta de ella. ¿Qué hizo Dios? Cogió todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros y se los imputó a Cristo. Y volvió a Cristo responsable y culpable por unos pecados que él no había cometido. Por tanto, como Cristo se vuelve entonces, siendo inocente y sin pecado, se vuelve culpable solamente por nuestros pecados, es lo que dice el texto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No estoy diciendo mi propio pensamiento de la Biblia, estoy diciendo lo que dice el texto. Este es Pablo contra el arrogante que quiera decir que Pablo se equivocó. Pablo dice que por nosotros lo hizo a él pecado. Y obviamente eso trajo una implicación. Cristo muere en la cruz del Calvario maldito, como si él hubiese cometido todos los pecados que nosotros hemos cometido. Por tanto, en la cruz, como bien sabemos, hay dos funciones o dos facetas del sacrificio. Hay una expiación y una propiciación. En la expiación, Cristo, por el derramamiento de su sangre, logra cubrir nuestros pecados y limpiarlos y lavarlos y dejarnos blancos como la nieve. Y en la propiciación, que es para con Dios, Él logra parar o frenar la ira de Dios que estaba presta a caer sobre nosotros. Él la para. ¿Por qué la para? No porque la paró y no echa a un lado de Dios, es que la recibió Él sobre Él. ¿Qué significa esto? Que todos los que están en Adán recibirán la ira de Dios en el infierno. Y todos los que están en Cristo, Cristo recibió la ira que tenía que caer sobre nosotros, la recibió Él. Siempre cayó sobre alguien. O caerá sobre ti en el infierno o caerá sobre Cristo en la cruz del Calvario. Si tú no tienes a Cristo y tu representante es Adán, caerá sobre ti en el infierno y serás condenado. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero si tú estás en Cristo, la ira que tenía que derramarse sobre ti cayó sobre el unigénito Hijo de Dios y por tanto no tienes nada de qué preocuparte. Tenemos paz para con Dios. Por eso es que dice la Escritura que el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que por el contrario, la ira de Dios ya está ahí prestada, no le ha sido quitada, todavía está ahí, está sobre ti, dice la Escritura. Por tanto, debemos creer y arrepentirnos. Sigue diciendo el texto. Por nosotros lo hizo pecado a Cristo, Cristo muere, Cristo expía nuestros pecados, eso es lo que hizo para con nosotros, Cristo propicia la ira de Dios, eso es lo que hizo para con Dios. ¿Para qué? Y ahora que dice, ¿cuál fue el propósito de esa expiación y esa propiciación? Dice, para que nosotros, los creyentes, fuésemos, hechos justicia de Dios en él. Justicia. ¿Qué cosa es la justicia? Nosotros tenemos serios problemas con la palabra justicia como lo tuvo Martín Lutero. Martín Lutero se choca en el libro de Romanos cuando dice que la justicia se recibe por medio de la fe. Y el justo por la fe vivirá. Y él no entendía bien qué cosa era justicia. Porque si yo les digo ahora justicia, ¿qué es lo que ustedes entienden? Yo lo que necesito es un juez que venga y castigue a alguien que me hizo algo malo, pero no es eso lo que significa la palabra ahí. En esta acepción de la palabra justicia significa vivir conforme a la ley. O sea, una persona que anda en todos los caminos de la ley sin quebrantar los mandamientos de Dios tiene justicia, porque es justo, es en ese sentido. Cristo
Anduvo en todos los caminos de la ley sin nunca pecar, por tanto él tenía justicia. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando él muere por nosotros en la cruz del Calvario, él coge esa justicia y la pone a mi cuenta. Ahora vamos a poner al revés, como que Doris tenga 10,000 pesos y me lo pone entonces a la cuenta mía. Yo le puse allá 2,000. Y después Jacob me pone 10,000. Nosotros hicimos una transferencia con Cristo. Todos los que estamos en Cristo. Yo le pasé a él como transferencia todas mis culpas y toda mi maldad. Y por mi culpa, a él lo castigaron y lo molieron en la cruz del Calvario. Pero como él no tenía pecado, ¿qué hizo él? Él me transfirió a mí de vuelta. Otra cosa. ¿Qué me transfirió? Toda su obediencia a la ley. Esa es la justicia. La obediencia a la ley. Me la puso a mi cuenta. Y entonces cuando Dios me mira, cuando Dios te mira, si estás en Cristo, Él mira una persona limpia, sin manchas ni arrugas, como enseña la Escritura, una esposa que se ha vestido de lino fino y resplandeciente, que son las buenas obras de los santos, dice Apocalipsis, y nos mira limpios totalmente, como si hubiésemos cumplido toda la ley de Dios. Cada uno de nosotros es salvo por obras, no por las obras nuestras, sino por la obra de otra persona, y esa otra persona es Cristo. Por tanto, como las obras que necesitábamos para ser salvos la hizo Cristo, pues Dios no le demanda a nadie que tenga que hacer algo para ganarse la salvación. La salvación no se puede ganar. Puedes esforzarte, puedes intentarlo. Es imposible. No se puede. En cierta ocasión un hombre le dijo, maestro, ¿haciendo qué? Heredaré la vida eterna. Escuchen la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dijo, bueno, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito? No, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, dale, hazlo. Si tú puedes, hazlo. Y dice más, el hombre queriendo justificarse dijo, ¿quién es mi prójimo? Porque el hombre sabía que no. Que todos nosotros no amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ni amamos tampoco a nuestro prójimo como a nosotros. Por tanto, las obras que necesitamos para ser salvos los hizo Cristo. ¿Qué demanda entonces Dios de nosotros? Dos cosas. Debemos creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados, yo sé que ustedes lo entienden. El arrepentimiento implica dolor, implica un volverse, alejarse de los pecados y abrazar la vida santa. Pero el creer en Cristo es donde la gente no entiende bien. ¿Qué cosa es creer en Cristo? Creer en Cristo no es creer que Dios existe o creer que Jesús vino y estuvo entre nosotros. Creer en Cristo significa que toda la confianza que tú tienes de que serás librado de las llamas del infierno está en Jesús. O sea, que tú confías plenamente que por lo que Él hizo en la cruz de Calvario, tú serás librado. Eso es depositar tu fe en Cristo. Yo confío de todo corazón que lo que hizo Jesucristo es todo lo que yo necesitaba para ser salvo. Yo confío en eso. Tengo toda mi confianza. En el día en que yo me muera, digo, no hay nada que hubiese podido hacer para ganarme la salvación. Fue Cristo. Yo confío en que Él expió mis pecados en la cruz del Calvario y Él propició la ira de Dios sobre mí, por tanto yo estoy limpio y el Señor me va a recibir en las mansiones celestiales. Esa es la fe en Cristo. Eso significa que podemos vivir vidas licenciosas. ¿Qué es una vida licenciosa? Una vida donde tú puedes acabar y pecar y no pasa porque ya Cristo hizo todo. No, porque la Biblia dice claramente que todos nosotros, los que hemos sido salvados, también somos santificados. Ahora, la diferencia es que nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, no para ser salvos. Yo hago buenas obras porque he sido salvado, no para ser salvado. Ya yo fui salvado por la obra de Cristo, hago buenas obras, ando en ellas, dice la Escritura, que fueron ordenadas ante la fundación del mundo porque estoy en la fe. ¿Ok? Por tanto, ese es el Evangelio. Ahora viene entonces el segundo paso. Dice, perdona nuestras deudas, obviamente en base al sacrificio de Cristo, así como debemos orar. Nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, perdóname. En base a lo que Cristo hizo, porque tú sabes, Señor, que Cristo pagó mi culpa. Yo sé que soy culpable, pero Jesús, acuérdate de Él. No me imputes a mí lo que estoy haciendo. Recuerda lo que Cristo hizo por mí. Ten compasión de mí. Y basado en el sacrificio de Él, límpiame ahora este pecado que he cometido. Límpiame de mi maldad. Todo esto se lo digo. Esto más que teoría, yo se lo estoy diciendo para que ustedes sepan cómo orar. Y perdónanos nuestras deudas, dice claramente, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo segundo es saber el Evangelio y lo segundo es como poner en práctica lo que hemos aprendido del Evangelio. Miren en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
que dice el texto. Así que es un conector. Ese conector significa o te está diciendo que esta idea del capítulo 2 está conectada con lo que vino diciendo anteriormente. Todo lo que vino diciendo anteriormente es explicando el Evangelio. En el capítulo 3, Pablo explica en Romanos que estábamos condenados. En el capítulo 5, él explica que la justicia, que ahí fue donde le dio Martín Lutero, se recibe por medio de la fe. O sea, cuando usted deposita su fe en Cristo, la justicia de Cristo te es imputada y por tanto tenemos paz para con Dios, estamos libres. En el capítulo 8 te dice cómo debemos andar en el Espíritu y no satisfaciendo las obras de la carne porque ya hemos sido salvados. Y en el capítulo 9, 10 y 11 te empieza a hablar de la predestinación, de la elección, de la reprobación. Y después que termina todo eso, él dice, así que hermanos míos, ya después que tú entendiste, como decía el capítulo 3, que ninguno va a Dios, que todos se desviaron, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, y tú tampoco hacías lo bueno. Y aún así, Dios, capítulo 5, cogió a Cristo y lo hizo morir por ti, y te imputó a ti la justicia de Cristo para que tú tuvieras paz para con Dios. Y después te dio su Espíritu, capítulo 8, para que tú puedas andar en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne, sino haciendo la voluntad de Dios en el Espíritu. Y además de eso, todo eso pasó no porque Dios sabía que te ibas a creer, capítulo 9, sino porque Él, desde ante la fundación del mundo, de una misma masa, dijo esto puede ser vasijas de honra y esto vacía de deshonra. Y tú fuiste una de esas vasijas de honra que Dios determinó y todas esas cosas. Así que, habiendo entendido qué cosa, todas esas misericordias, esas son las misericordias de Dios que está diciendo el versículo 1. Después que entendí el Evangelio, ¿cuál es el próximo paso después de haberlo entendido? Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra que viene ahí, sacrificio, es la misma que utiliza el Antiguo Testamento para referirse a una ofrenda, a un holocausto. O sea, nuestra vida ahora tiene que convertirse en una ofrenda a Dios que debe ser santa, agradable a Dios, y ese es nuestro culto racional. La palabra racional no es de ración, como te doy una ración como viene por la libreta de la bodega, no, es racional, de raciocinio. Ese es nuestro culto racional. Yo entendí el Evangelio y ahora yo empiezo a vivir en armonía con lo que yo entendí. Ese es el culto que yo le doy a Dios racional, que sale de haber entendido el Evangelio. La Biblia nos manda a que no debemos conformarnos, no debemos tener el mismo molde, no debemos lucir como el mundo, no debemos vestirnos como el mundo, no debemos hablar como el mundo, no tenemos que tener el aguaje del mundo, no tenemos que tener la moda del mundo, no tenemos que peinarnos como el mundo, no tenemos que usar lo que usa el mundo, no tenemos que escuchar la porquería de música que escucha el mundo, no tengo que ver las series que ve el mundo, no tengo que ver las novelas que ve el mundo, no tengo que hacer nada, que sea nada de eso. ¿Qué dice? Sino que tenemos que ser transformados, y la palabra que viene ahí es metamorfos, la misma que metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Lo que le pasa a un gusanito que se mete en un capullo y sale después una mariposa. Yo, en vez de ser un mundanito, un cristino, como dicen algunos, pues yo lo que tengo que sufrir es una metamorfosis. ¿Cómo se recibe esa metamorfosis? Dice renovando la mente. Si ustedes notan el caminito que traza Pablo aquí en Romanos, lo primero es entender. Cuando la mente entiende, la mente se renueva. Eso baja al corazón y crea convicciones. Y esas convicciones te hacen sufrir la metamorfosis. ¿Por qué la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy día, usted va a la iglesia y son tan mundanos como en el mundo? Porque no predican el evangelio. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios está contigo, dale adelante, declara, decreta, la tierra gobierna el cielo, bla, bla, bla. ¿Quién se puede convertir con esa porquería? Nadie. Por eso la gran mayoría de los cristianos que asisten a las iglesias son tan mundanos y tan inconversos como los que están afuera. Si es que en las iglesias donde se predica y usted ve cada nivel de hipocresía, imagínense en las que no se predica el evangelio y se hacen programas bonitos o correderas por el centro del pasillo, griterías y subirse en bancos a gritar y hacer el ridículo de la vida, demostrando la incultura tan grande que tiene la persona, que no es capaz ni de saber articular palabras, no sabe orar, no sabe hablar. Entonces tiene que salir a gritar delante de todo el mundo y ridiculizar el cristianismo como si nosotros fuéramos tan anormales que no pudiéramos hablar dos palabras coherentes de un púlpito sin moverme. Como si yo no tuviera la capacidad de captar la atención de las personas solamente por lo que hablo, sin tener que hacer el ridículo delante de las personas. Entonces no, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que, habiendo sido renovada nuestra mente, nuestro corazón sufra una metamorfosis y de esa manera comprobemos que esa es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Que no seamos. Por tanto, hemos visto que primero hay que saber el evangelio. Después de entender el evangelio, eso debe generar un cambio en nosotros. Y tercero, aquí es donde viene la clave de hoy.
Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nadie puede perdonar si no ha entendido el Evangelio. Lo único que te da una base a ti para tú saber y poder perdonar a una persona es que usted haya comprendido el Evangelio. Regreso al principio de la historia. Dios fue el ofendido. Dios es el inocente. Nosotros fuimos los culpables. Nosotros somos los que nos rebelamos. Nosotros somos los que hemos hecho las cosas mal. Y sin embargo, es Dios el que siempre da el primer paso y sale a buscarnos a nosotros y nos perdona a nosotros. Él es el que nos lava, Él es el que nos limpia, Él es el que nos santifica. Él lo hace todo por gente que no vale nada. Cuando usted entiende eso, cuando usted entiende la negrura de su pecado y cómo Dios tuvo tanta misericordia de ti, me pregunta, cuando alguien te ofenda, ¿tú crees que va a ser difícil para ti perdonarle cada vez que tú te recuerdas que Dios constantemente te está perdonando a ti todo el tiempo? Y te ha perdonado. Hermano, se lo digo de todo corazón, no es difícil. Miren Mateo, capítulo 18. Con este texto vamos a terminar. Mateo, capítulo 18, versículos desde el 15 hasta el 35. Miren lo que enseña Cristo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Qué cosa es reprender? Reprender es regañar. O sea, está mal llamar a un hermano y decirle, mira, a mí no me gustó esto que tú hiciste, yo considero que eso fue una falta de respeto. No, no está mal. Lo que está mal es que usted no se lo diga de frente a la persona y después por atrás le esté creando una campañita de descrédito a la persona intentando, viste, mira cómo es, ten cuidado por atrás. Si no tienes valor para decírselo en su cara, te callas entonces en su ausencia. Porque la Escritura enseña que tú tienes que tener el valor de llamar a tu hermano y decirle en su propia cara lo que tú crees que falló y en qué se está equivocando. Por eso dice la Escritura, repréndelo estando tú y él solo, ustedes dos solos. Lo llamas en amor, en Cristo, teniendo compasión, pero a decirlo, a ajustar, mira, no me gustó, tú hiciste esto, eso fue una frescura, eso fue una falta de respeto de tu parte, y yo considero que eso está mal, lo que sea, pero tú y él solo, no por atrás, no murmurando. Dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si el hermano después que tú le dices, dice, es verdad, yo me equivoqué, perdóname, fue un error. Hermano, ya, ahí se tiene que acabar. De gracia recibiste, da de gracia. Ahí mismo lo abrazas y te perdono, mi hermano, y hermano, te perdono. Perdonar es una decisión. Déjeme aclarar algo. Perdonar no es un sentimiento. Porque a veces yo no siento el deseo, no, nunca vas a sentir el deseo de perdonar a una persona que le hizo un daño muy grande. Usted debe tomar la decisión de perdonar. ¿Qué cosa es perdonar? Hacer como si nunca hubiese pasado. Aunque tú sabes qué pasó. Y aunque te duele lo que pasó, pero cuando eso venga a tu mente, tú dices, no, yo perdono y me hago la idea como si nunca hubiese pasado. Eso es lo que enseña la Escritura, que Él cogió nuestros pecados y los sepulta en el fondo del mar. O sea, los sepulta en el fondo del mar. La idea es como que Él no se acuerda. Bueno, hablando en ese antropomorfismo, dice que Dios no trae a la memoria nuestros pecados pasados. Esa es la idea, como decidir, ok, no, ya yo perdoné eso. Y tratar de vivir mi vida con esa persona como si eso que pasó nunca hubiese pasado. Pero no espere sentir en el corazón, yo tengo que abrazarlo. Eso nunca va a venir. Lo más probable es que nunca venga. Es una decisión personal que usted debe tomar. Perdonar a la persona. Dice, si no te oye la persona, ¿cuál es el segundo paso? Toma aún contigo o uno o a dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Debes llamar a uno o dos testigos y hablar con la persona, pero ese es el segundo paso. Delante de esos dos testigos. No te oye la persona. Dice, si no oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Ya es el último paso. Se le dice a la iglesia lo que pasó. Y dice, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, gentil y publicano es tenle por inconverso. O sea, la Biblia está dando por sentado que cuando una persona está convertida de verdad, si no escucha cuando se lo dice el hermano, escuchará después cuando vengan los testigos. Y si no, escuchará a la iglesia. Porque si no escucha a ninguno de los tres, ni al hermano, ni a los testigos, ni a la iglesia, esa es la evidencia de que la persona es inconversa todavía. El verdadero creyente, el Espíritu Santo lo convence. Y al final él termina arrepintiéndose de su pecado. La Confesión de Fe de Filadelfia dice claramente que Dios nos renueva por medio del arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es lo que Dios le da a la persona para que la persona sea renovada o cambiada. Dios nos cambia dándonos arrepentimiento. Por tanto, todo verdadero creyente experimenta arrepentimiento constantemente. Eso debe ser algo común en nuestra vida.
que nos estemos constantemente arrepintiendo. Sigue diciendo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Un texto siempre fuera de contexto, la gente lo pone a hablar de demonios. ¿Cuál es el contexto? Disciplina eclesiástica. Se está hablando de un hermano que cometió un agravio contra otro, lo están llamando a contar y el hombre no quiere responder. Y la iglesia, después de haberlo llevado a la iglesia, que dice, tenle por gentil y publicano, lo expulsan de la membresía de la iglesia y lo sacan de la iglesia. ¿Y qué dice Cristo? Ustedes pueden tener por seguro que esa decisión que ustedes tomaron aquí en la tierra, yo la respaldaré en el cielo. Eso es lo que significa el texto. Lo que ustedes ataron en la tierra, o sea, la decisión que tomaron en la reunión de la iglesia con respecto a esa persona, yo también la voy a respaldar de arriba en el cielo. Y el día que decidan volverlo a reintegrar porque se arrepintió, que eso sería como desatar, pues yo también la desataré. O sea, lo que ustedes decidan aquí abajo, obviamente si está bíblicamente y correctamente hecho, yo lo respaldaré ahí arriba en el cielo. Eso es lo que significa el texto, el versículo. Dice, y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante los cultos de oración. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Esa es la presencia especial de Cristo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. ¿Por qué uso el número 7? Porque el 7 es el número perfecto. ¿Recuerdan? En 7 días hizo Jehová los cielos y todo era bueno en gran manera. Y Jesús le dijo, quizás Pedro pensó, no, le dije el número perfecto, el 7. Él va a decir, claro, Pedro, 7 veces. Pero ¿qué le dice Cristo? Y le dijo Jesús, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Cuantas veces venga tu hermano genuinamente arrepentido, toda esa misma cantidad de veces estás en la obligación delante de Dios de perdonar a tu hermano. O sea, si tu hermano peca contra ti todos los días, pero todos los días se arrepiente de verdad y viene y te pide perdón, usted lo tiene que perdonar. Dice, por lo cual, el reino de los cielos, y miren, esta parábola es la ideal para terminar. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fueron presentados uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, miren la frase, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron, o sea, la idea que le contaron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y mire la conclusión, el conector. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremenda parábola, hermano. El Señor ahí representa a Dios. El consiervo que le debe cada uno de nosotros. Dios nos ha perdonado. Y lo que Dios espera es que cuando alguien nos deba a nosotros, nosotros también, como fuimos perdonados, perdonemos al otro. Si ustedes notan, la deuda que ese siervo le debe al hombre es inmensa. Y lo que le debía al otro era 100 denarios. Era una bobería comparada con lo que este le debía. Este lo perdonó. La idea es como si yo les he perdonado a ustedes algo tan grande, al punto tal que ustedes les esperaba la llama del infierno. Yo los saqué de ahí sin ustedes merecerlo. ¿Cómo? Porque una persona te dijo, wow, estúpido, imbécil, o te dio un golpecito, pues ya no lo puedes perdonar. Porque te dijo algo que te ofendió. ¿En serio esa bobería? Nosotros hemos agraviado a Dios más que eso. Por tanto, hermanos, cuando entendemos el Evangelio, debemos
aplicarlo a nuestra vida y perdonar a otros. Y debe ser fácil para nosotros hacerlo. Conclusión. Cuando la Escritura enseña que debemos pedirle a Dios que perdone nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, básicamente nos está enseñando a pedirle a Dios que en base a los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos limpie y nos perdone, y que así como nosotros hemos entendido que fuimos perdonados, también nosotros perdonemos de todo corazón a todo aquel que nos ha agraviado. Para todos los que están aquí que quizás no tengan una relación personal con Cristo, no conozcan a Jesús como su Señor y Salvador, o no sean salvos aún, Dios es el máximo agraviado en este asunto. Él es el inocente y nosotros somos los culpables. El mundo lo presenta al revés, como un Dios tirano y malo que nos quiere obligar a tener una vida que no queremos. Pero no es así realmente. El mundo tiene una visión distorsionada de la realidad por causa del pecado. Dios es el inocente y nosotros somos los culpables. Dios es el más interesado que debía estar en que nosotros paguemos nuestras culpas, Dios. Y sin embargo, fue todo lo contrario. Dios fue el que más interés mostró en que nosotros fuéramos absueltos y perdonados de toda nuestra maldad. Por tanto, lo que Dios espera es que nosotros hagamos así con los demás. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, déjame decirte que el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, sea lo que fuere que hubieres hecho, por muy malo, por muy pecaminoso que haya sido, si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y te entregas a Él, como dicen por ahí, en alma, cuerpo y corazón, puedes tener la convicción, la certeza de que Dios perdonará todos tus pecados pasados, presentes y futuros y te renovará. Por tanto, arrepiéntete de todos tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para que te sea concedida la vida eterna. Si no quieres arrepentirte y no quieres rehusar a vivir la vida pecaminosa que tienes y no quieres creer en el Hijo de Dios, dice la Escritura que te será contado a ti como si tú hubieses matado a Cristo, y lo que para nosotros los cristianos es una bendición, que es la muerte de Cristo, para los inconversos será una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, dice la Escritura. Por tanto, que Cristo sea la roca en donde descansa tu fe y no la roca en la cual tropiezas. Porque dice la Escritura que sobre aquel que cayere esa roca será despedazado. Dice la Escritura, honrad al Hijo porque se inflama de pronto su ira. Por tanto, corre a Jesús en arrepentimiento y fe, porque tú no sabes si quizás esta es la última oportunidad que vas a tener en vida de hacerlo. No te vayas de este lugar sin Cristo, porque si no, lo único que resta para ti es una horrenda expectación de juicio. Vamos a orar.